Queridos hermanos, distinguidas personas que nos visitan, qué bendición disponernos a escuchar la palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Evangelio según San Mateo, el capítulo 12 y los versículos 22 al 32. El Evangelio de Mateo, capítulo 12 y los versículos 22 al 32. Dice la palabra de Dios: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Miren qué respuesta más sabia la de Jesús a estos expertos de la ley. Si el diablo echa fuera al diablo, ¿cómo va a permanecer su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hablemos con Dios. Padre Santo, gracias porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Gracias porque nuestra fe descansa en el Salvador Jesucristo. Gracias porque tenemos la seguridad de la salvación.
la seguridad de haber nacido de nuevo. Ayúdanos a valorar la salvación que Jesucristo nos ha dado. Si hay alguna persona aquí en tu casa que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, con humildad te rogamos que esa persona hoy dé un lugar a Cristo en su corazón. Que esa persona, si ha escuchado el Evangelio en otras ocasiones, que no persista más en rechazar a tu Hijo Cristo. No queremos que esa persona se pierda. No queremos que esa persona cometa el pecado imperdonable, que es rechazar voluntariamente la muerte de tu Hijo en la cruz, que es rechazar voluntariamente su oferta gratuita de salvación. Padre, habla a través de mí. Te necesito. Lléname con el Espíritu. Recibe la gloria en el nombre de Cristo. Amén. El pecado imperdonable. Hermanos queridos, distinguidas personas que nos visitan, el mensaje que ustedes van a escuchar es una advertencia divina. El pecado imperdonable no es un pecado por ignorancia. El que ignora no va a cometer nunca el pecado imperdonable. Los fariseos, hermanos, eran abogados, eran expertos en la ley de Dios y en su aplicación. Estas personas que conocían bien la ley de Dios, al ver a aquel hombre endemoniado que Jesús curó, aquel demonio fue echado fuera y este hombre pudo hablar y pudo ver. Estos expertos de la ley de Dios, escuchen esto, voluntariamente, adrede, le atribuyeron a Satanás lo que Jesús había hecho con el poder del Espíritu de Dios. Y Jesús lo sentenció. Jesús les dijo: este pecado que ustedes están cometiendo no será jamás perdonado. Hermano, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es que los fariseos y los escribas se equivocaron por falta de conocimiento. No. Ellos a sabiendas, porque ellos sabían que había sido por el poder de Dios que Jesús había liberado a este pobre hombre de aquel demonio
este pobre hombre que no escuchaba, este pobre hombre que no hablaba. Ellos, estando conscientes, plenamente conscientes de que por el poder de Dios este hombre había sido sanado, dijeron: Jesús, tú lo has hecho por el poder de Belcebú. Belcebú alude al diablo. En el Antiguo Testamento había un dios abominable de los fariseos llamado Baal-Zebul. Era un dios adorado en Ecrón, llamado el Señor de las Moscas. La esencia es: aquellos líderes religiosos judíos que no querían aceptar que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, le estaban atribuyendo al diablo lo que hizo Jesús. Hermanos tan queridos, con todo mi corazón deseo que cada uno de nosotros entre en el reino de los cielos. La iglesia trabaja para que las personas conozcan a Jesús. Si usted lleva tiempo con nosotros, pero usted peca voluntariamente, usted conociendo la palabra de Dios, usted asiduamente la quebranta, la desobedece, hay una advertencia para usted. Usted está cometiendo el pecado imperdonable, porque usted no es un ignorante. Usted conoce la palabra de Dios. Este no es un mensaje para la iglesia fiel. No es un mensaje para los que hemos conocido a Cristo, para los que hemos nacido de nuevo. Es un mensaje para los que están, pero no están. Qué grave es eso. Qué triste es eso. Conocer la Biblia y no vivirla, y no obedecerla. ¿Qué pasa si usted entra en la eternidad? Si usted entra en la eternidad, se acaba la oportunidad de usted. Usted no tuvo la fe salvadora. Tal vez usted tuvo una fe intelectual. No basta una fe intelectual. La fe intelectual en Cristo no salva. Salva el arrepentimiento sincero de los pecados y la fe sincera en Jesucristo. Los cristianos nos sentimos bien andando en luz. Los cristianos nos sentimos bien viviendo en santidad. El pecado lo rechazamos.
no nos sentimos cómodos con el pecado, porque nosotros fuimos liberados por esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. ¿Qué me puede dar perdón y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermano, qué agradecidos estamos. Aquellos líderes religiosos, ¿recuerdan? La mayoría abogados, hermano, eran eruditos de las escrituras del Antiguo Testamento. Le estaban atribuyendo al diablo lo que a ellos les contaba, que era obra de Dios. En la profecía de Isaías, en capítulo 11, verso 1, aquí se confirma lo que Jesús hizo, curando a aquel endemoniado, mudo y sordo. Miren qué pasaje más lindo. Isaías 11:1. Perdón, el 2. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué estaba demostrando Jesús al sanar a aquel hombre endemoniado, mudo y ciego? Hermano, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 11:1. Jesús estaba demostrando que él era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Pero aquellos líderes religiosos rechazaron al Mesías. Fue un rechazo voluntario, no fue un rechazo por ignorancia. Y por eso Jesús les dijo: el pecado que ustedes están cometiendo no tiene jamás perdón. Hebreos 10:29. Este no es un texto para los cristianos fieles. Este es uno de los textos que son fuertes. Hebreos 10:29. No es para la iglesia fiel, es para los que están y no están. Es para aquellos que Jesús les va a decir en el reino de los cielos: no te conozco, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco a ustedes. O sea que este texto es para esas personas que no son porque no quieren ser. Recuerden que estas personas pecan voluntariamente. Estas personas pecan a sabiendas. Hebreos 10:29. Dice Hebreos 10:29. Cuánto mayor castigo
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Palabras fuertes. Hay un juicio para el que peca voluntariamente. Hermano, es el que sabe, es el que conoce la palabra de Dios, pero voluntariamente elige pecar. El verdadero creyente lo que hace es perseverar en la fe. Es la experiencia de todos los que hemos dado un lugar en el corazón a Jesucristo. El Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados nos ayuda a perseverar hasta el fin. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos queridos, iglesia amada, no tenemos que mantener la salvación. No, la tenemos. El Señor nos exhorta a perseverar hasta el fin. A estas personas que la Biblia amonesta, los que pecan voluntariamente, son los que se van de nosotros y nunca más regresan, porque nunca fueron de nosotros. Miren, ustedes saben que Pablo persiguió a la iglesia, mis hermanos. Pablo encarceló a los cristianos. Pablo dio su voto cuando apedreaban a Esteban. Pero es curioso lo que dice la Biblia. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, lo hice por incredulidad. Hermanos, por eso Saulo fue perdonado, porque no fue un pecado voluntario, fue un pecado sin conocimiento. Él pensaba que le estaba agradando a Dios, pero qué bueno que Saulo no fue rebelde a la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué hizo Saulo? Se arrepintió, mis hermanos. Saulo humildemente le dijo a Jesús: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Estimada persona que nos visitas, persona que estás escuchando esta palabra por la internet, si usted está pecando voluntariamente, si usted está pecando a sabiendas, le exhorto en el nombre del Señor a hacer un alto y pedirle a Dios perdón por tu pecado, por tu desobediencia, y decide desde ahora y para siempre agradar a Dios, vivir como un hijo de luz.
damos por sentado que Caín, Coré, Saúl y Judas Iscariote cometieron pecados imperdonables. Los cuatro pecaron no por ignorancia, los cuatro pecaron teniendo pleno conocimiento de que estaban ofendiendo a Dios. ¿Y qué dice la Biblia para el que peca voluntariamente? Esa persona no tiene perdón jamás. Vamos a ver a Caín. Caín, hermano de Abel. Dios le preguntó a Caín por su hermano Abel. Y Caín respondió con soberbia: ¿y acaso soy guarda de mi hermano? Hermanos, Jehová esperaba que Caín cuidara de su hermano Abel. Se convirtió en el primer asesino de la historia humana. Miren la sentencia de Dios sobre Caín. Génesis capítulo 4, versos 8 al 12. Génesis 4, 8, 12. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ustedes recuerdan que Caín presentó una ofrenda a Dios muy desagradable. Caín le dio a Dios lo peor del producto de la tierra. Y Dios lo disciplinó. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Hermanos, lo estaba ayudando, porque Dios disciplina. En vez de ser humilde y haber escuchado la voz de Dios, se enojó con su hermano Abel, porque Dios había mirado la ofrenda de Abel con agrado, porque Abel le dio la oveja más gorda, la oveja más linda. Caín, el primer asesino, quedó bajo la maldición del cielo y de la tierra. Coré, en los días de Moisés. Coré, hermano, hijo de Coat. ¿Se acuerdan los tres hijos de Leví? Coat, Gersón y Merari. Así que Coré era de la familia de los coatitas. Miren, los coatitas tenían tremendo trabajo en el tabernáculo de reunión.
una oportunidad lindísima de servicio a Dios. Pero ustedes saben qué le pasó a Coré. Él quería más. Él fue orgulloso. Él quería ocupar el puesto que ocupaba Aarón y Moisés. Hermanos, ¿quién puso a Aarón en el sacerdocio? Hermanos, lo puso Dios. Hermanos, por gracia. Aarón era un hombre con debilidades y Dios no las tapa. Pero Dios por gracia lo escogió. Pero Coré dijo, solamente por Moisés y Aarón ha hablado Dios. No ha hablado también por nosotros. Hermanos, incitaron una rebelión. Se les unieron 250 de los líderes principales del pueblo de Dios, cuestionando el llamamiento de Moisés, cuestionando el llamamiento de Aarón. Hermano, eso es muy grave. Yo voy a apoyar siempre al hombre que Dios llama. Yo voy a respaldar siempre al hombre que Dios llama. Dice la Biblia, número 16, 28 al 33. Números, el cuarto libro de la Biblia, números 16, 28 al 33. Dios dio una gran lección aquel día. Fue una lección fuerte. Coré cometió pecado imperdonable, porque Coré sabía, Coré estaba consciente de que Aarón y Moisés habían sido escogidos por Dios. Y él y aquellos hombres que se le unieron voluntariamente rechazaron a estos dos hombres que Dios eligió. Número 16, del 28 al 33. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Hermano, yo no vine a la iglesia en Calvario de mi propia voluntad. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Mi familia y yo vinimos a la iglesia en Calvario como una respuesta al llamado de Dios. Si yo hubiera venido a la iglesia en Calvario de mi propia voluntad, no hubiera durado 2 días. Yo se los aseguro. Lo mismo ocurrió con Moisés, con Aarón. Hermano, 40 años de peregrinación. Aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que continuamente se quejaba contra Dios. Moisés le decía al Señor en oración: Señor, yo no engendré este pueblo. Pero Dios lo ayudó, porque Dios lo puso. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Él estaba diciendo: si estos hombres que se rebelaron contra Aarón y contra mí
mueren de muerte natural, Dios no me escogió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Qué gran lección le dio Dios a los hebreos. Coré y los que se unieron a su rebelión, al pecar voluntariamente contra Dios, fueron objeto de la ira de Dios, del juicio de Dios. El rey Saúl también incurrió en pecado imperdonable, habiendo recibido órdenes directas de Dios. Saúl hizo lo que a él le pareció. Primero de Samuel 15, el 3, 8, 9, 22 y 23. Libro primero de Samuel, capítulo 15, verso 3, 8, 9 y 22 y 23. Dice la Escritura, mire lo que el Señor le dijo a Saúl en un hebreo claro: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Se dan cuenta ustedes de la desobediencia? Destruye todo lo que tiene Amalec. Y dice el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El 22 y el 23 de primero de Samuel 15. Y Samuel dijo, miren qué mensaje, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste
final tuvo Saúl, porque él a sabiendas destruye todo lo que tiene Amalek, Saúl. Y él perdonó algunas cosas, no las mató. Y esto le costó el reinado, pero le costó mucho más. Nunca más Jehová escuchó a Saúl. ¿Se acuerdan cuando él fue a consultar una divina? Porque ya el Señor no lo escuchaba más. Dice la Biblia que Samuel lloraba a Saúl. Miren qué corazón tenía el profeta Samuel. Al conocer la sentencia de Dios sobre el rey Saúl, Samuel lo lloraba. Y Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado? Hermanos, ¿por qué desechó Dios a Saúl? Porque Saúl cometió un pecado voluntario contra Dios. Hermano querido, hermana querida, si estás pecando voluntariamente contra Dios, en el nombre del Señor te exhorto, detente, no lo hagas más. Puede caer sobre tu vida la sentencia de Dios. Puedes perder. No. Puedes perder, no. Vas al lugar de condenación. El que tiene la salvación jamás la pierde. El que peca voluntariamente es el que no se ha arrepentido de sus pecados. Es el que no ha puesto su fe con franqueza en Cristo. Por eso estoy animando a los aquí presentes. Pon tu fe en Cristo de corazón. Pídele perdón a Dios por tus pecados de corazón. Judas Iscariote es el otro personaje bíblico que cometió pecado imperdonable. Y en Mateo 16, versos 47 al 50. Mateo 16, 47. Mateo 26, Mateo 26. Capítulo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Fue el beso de la hipocresía, fue el beso de la traición. Miren qué bondad la de Jesús. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía que Judas venía a entregarlo,
pero le estaba dando la oportunidad a que se arrepintiera. Dijo algo Judas. Dijo Judas a qué venía. Hizo silencio y su silencio lo condenó por la eternidad. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Qué triste final el de Judas Iscariote. Habiendo visto a Jesús, habiendo escuchado a Jesús, hermano, vio todos los milagros de Jesús, fue testigo presencial de los hechos poderosos de Jesús. Pero ¿qué decidió Judas? Voluntariamente traicionar a su maestro, traicionar a su Salvador. Incurrió en pecado imperdonable. Allí en Hebreos 10:26, otro texto muy fuerte. No es para personas nacidas de nuevo. Son para personas que están, pero no están. Y qué triste es eso. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Estaban, pero no estaban. No tenían aceite en sus lámparas. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Las 5 vírgenes prudentes eran las 5 vírgenes fieles. Sus lámparas tenían aceite. Estaban selladas por el Espíritu Santo. Dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Caín, no había más sacrificio por los pecados de Caín. Coré, no había más sacrificio para los pecados de Coré. El rey Saúl, no había más sacrificio por sus pecados. Judas Iscariote, no más sacrificio por sus pecados. Los fariseos, expertos en la ley de Dios, conocedores de la ley de Dios, atribuyéndole al diablo aquel milagro poderoso que hizo Jesús con el poder del Espíritu de Dios. Aquel endemoniado que pudo ver y pudo oír. Jesús sentenció a los fariseos: este pecado que ustedes están cometiendo no tiene jamás perdón. En Japón hay un crucifijo que fue usado por el gobierno en tiempo de persecución. Lo ponían en el suelo y todos debían pisar su rostro. Los no cristianos no vacilaban en pisar sobre su rostro. Los verdaderos cristianos rehusaban y eran ejecutados. Se cuenta que el rostro de Jesús quedó desgastado y arruinado de tantas pisadas. Nadie podrá acusar a Dios de injusto.
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A todos los sedientos, vengan a las aguas, compren sin dinero y sin precio. La salvación de Jesús es un regalo. ¿Qué pasa si el ser humano voluntariamente la rechaza? Comete pecado imperdonable, porque el que rechaza al Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Nuestro Creador es misericordioso, compasivo, justo y santo, pero el desprecio, la burla y la ofensa tienen un límite. Y cuando el ofensor está plenamente consciente de que está ofendiendo a Dios, debe atenerse a las consecuencias. La lección permanente es esta: no estemos entre aquellos que van a caer en manos del Dios vivo para juicio, porque tal cosa es horrenda. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, también segará. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Este es un veredicto fuerte. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hablemos con Dios. Padre nuestro, gracias porque hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. Ayúdanos a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Padre, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Gracias por haber sido perdonado de nuestros pecados, por haber sido limpiados, lavados. No volvemos atrás. Si hay alguna persona en esta mañana en tu casa que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que todavía no ha puesto su fe en el Salvador Jesucristo, obra en esa persona con el poder del Espíritu Santo, y que con sincero arrepentimiento ahora ponga su fe en Jesucristo. Si hay alguna persona que lleva tiempo en nuestra iglesia y persiste en pecar y persiste en quebrantar tu palabra,
que esa persona con humildad te pida perdón. Y que esa persona tenga un encuentro personal con Jesucristo. Padre, la iglesia El Calvario de La Habana hace el firme compromiso de ser fieles hasta la muerte. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que desea decirle a Dios: perdona mis pecados? Que Dios la bendiga. Señora, que decide decirle a Cristo: en mi corazón hay lugar para ti. ¿Habrá alguien más que desea hacer esta feliz decisión? Esta es la oportunidad de usted de reconciliarte con Dios. Confío que la iglesia El Calvario anda continuamente en vida nueva, porque fuimos sepultados en las aguas del bautismo. Y así como Cristo se levantó de los muertos, nosotros perseveramos en andar en vida nueva. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga a usted, señora valiente. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Dios la bendiga, señora valiente. Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más? A ver. Dios la bendiga también a usted. Qué lindo es amar a Cristo. Dios les bendiga. Bienvenidos a la familia de Dios, porque los que reciben a Cristo, Dios les da potestad de ser hijos de Dios. Y si usted es miembro de la iglesia y usted está pecando a menudo, eso no debe ocurrir, porque los que somos de Cristo cometemos actos aislados de pecado. Pero si usted está pecando a menudo, ahí en privado, dile al Señor: perdóname, yo no quiero que caiga sobre mí el zarpazo de tu ira. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Qué le pasó a Coré? ¿Qué le pasó al rey Saúl? ¿Qué le pasó a Judas Iscariote? No deseamos que ese zarpazo caiga sobre ninguna persona, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Que Él les bendiga. Amén.